Entonces dice así, mire que dice evalúa la integral de 1 a 5 y de x a la 4 a x a la 2, pero aparece ya raíz de x por y. En el ejercicio de ustedes aparece raíz de y sobre x. Bien. Y también los extremos son dos funciones. El extremo inferior en nuestro caso es x a la 4 y el superior es x a la 2. Entonces, nuevamente, recordemos estas propiedades de la raíz cuadrada y en general de cualquier raíz, raíz cúbica, raíz enésima. Satisfacen esas dos propiedades, en este caso de la raíz cuadrada. Bien, y eso es importante hacerlo porque así podemos sacar de la primera integral lo que no depende de y. Denme un segundo que están ingresando más estudiantes. ¿Sí? Permítame un segundo que empecé y faltan muchos todavía. Bien. Entonces estoy haciendo un ejemplo semejante al ejercicio 6 de las notas. Este ejercicio. Entonces, como les digo, el primer paso es aplicar esta propiedad. En nuestro caso vamos a usar esta. Entonces eso es lo que hice el primer paso. Yo hice todos los pasos con mucho detalle, ¿no? Entonces aquí salió el raíz de x. Estoy integrando con respecto a la variable y. Y me queda esta integral entonces. La integral de raíz de y. Bien. Entonces recuerden que raíz de y es lo mismo que tener y a la 1 medio. Por lo tanto, cuando integro, eso va a dar, permítame siquiera aquí hago esa cuenta un momentico. Eso es lo mismo que tener y a la 1 medio. Cuando integro, sumo 1 al exponente y divido sobre ese resultado. Entonces, 1 medio más 1 me da 3 medios. Quería y a la 3 medios. Y a la 3 medios. 3 medios. Y si hago ley de la oreja, esto es igual a 2 tercios de y a la 3 medios. Bien. 2 tercios. Ese es el valor de la integral. Estoy haciéndola aquí formalmente. Y a la 3 medios. Bien. Ahora recuerden que y a la 3 medios se puede escribir como en otro símbolo, como así. De esta forma. Bien. 2 tercios de y por raíz de y. ¿Concuerdan con eso? Porque y tiene exponente 1 y raíz de y tiene exponente 1 medio. Si yo lo multiplico, 1 más 1 medio me da 3 medios. Entonces podemos decir que la integral va a dar esta expresión. 2 tercios de y por raíz de y. Eso es lo que coloqué aquí. Bien, eso es lo que se escribe aquí. ¿Quedó claro eso? Ahora, evalúo los extremos. Entonces evalúo en el extremo superior. Entonces aquí coloco x al cuadrado y me quedaría x al cuadrado, ¿cierto? Por raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces esta me va a dar x. Bien, porque el cuadrado y la raíz se cancelan. Entonces me quedaría x al cuadrado por x me da x al cubo. Bien. Y noten que esta expresión, raíz de x por 2 tercios, lo reescribí así. Lo mismo que esto. Bien, ahorita, ¿qué pasa cuando evalúo en x a la 4? Entonces resto, coloco aquí x a la 4 por raíz cuadrada de x a la 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x a la 4? ¿X a la 2? Muy bien, x a la 2. Entonces me quedaría x a la 4 por x a la 2 me da x a la 6. ¿Listo? Ahora, el siguiente paso es ¿cuál? Bueno, este 2 tercios que aparece aquí puede salir de la integral porque es una constante. Lo coloqué acá. Y el raíz de x
distribuye aquí en este paréntesis. Entonces, noten que raíz de x es lo mismo que tener x a la 1 medio. Entonces me quedaría x a la 1 medio por x a la 3. ¿Qué pasa? Se suman los exponentes. Entonces quedaría x elevado a la 3 más 1 medio, da 7 medios. Entonces queda x a la 7 medios. Y x a la 1 medio por x a la 6 me daría x a la 6 más 1 medio. 6 más 1 medio da 13 medios. Entonces ahí ya distribuí el raíz de x y me quedó esta integral de una sola variable real. Muy sencilla de hacer ya, porque aquí es sumarle 1 al exponente y dividir sobre eso. Entonces 7 medios más 1 da 9 medios. Sobre 9 medios, que si hago ley de la oreja queda 2 novenos. Bien. Y 13 medios más 1 da 15 medios. ¿Profe? Sí, sobre ¿Por qué 15. quedó x a la 3? ¿Cada aquí a la 3? ¿Arriba? Sí. Bueno, eso fue por lo siguiente. Yo estoy evaluando esta la antiderivada, la estoy evaluando en x al cuadrado primero y luego el resto cuando lo evalúo en x a la 4. Entonces cuando evalúo en x al cuadrado queda, permítame un solo pizarra. Miren, yo tengo esto fue lo que nos dio la antiderivada. Si donde está y coloco x al cuadrado, ¿qué me queda? Me quedaría x al cuadrado por raíz de x al cuadrado. ¿Concuerda conmigo? Y este cuadrado y esta raíz se cancelan. Bien, queda x al cuadrado por x me da, o sea, queda x al cuadrado por x. Bien, porque esto es x. Y eso igual a x a la 3. Bien, lo mismo cuando evaluamos en x a la 4, ¿qué me quedaría? Quedaría, cuando y vale x a la 4, quedaría x a la 4 por raíz de x a la 4. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como han dicho por propiedades, ¿no? Esta raíz se cancela y me queda... Recuerda que x a la 4 es lo mismo que tener... Lo mismo que tener, ¿qué? Lo mismo que tener x a la 2 a la 2, ¿no? Si quieren pueden verlo así. X a la 4 es lo mismo que tener x elevado a la 2 y al mismo tiempo a la 2. Entonces, este cuadrado de aquí se cancela con la raíz. Por eso me queda x a la 4 por x a la 2, que me da x a la 6. Eso explica la otra parte. Bien. ¿Más preguntas? Son propiedades de potenciación. Por eso aparecen estos dos números aquí. Esas dos expresiones, esos términos. Es como ahí les dije, al hacer la integral se le suma uno al exponente y se divide sobre eso. Entonces, estamos aquí. 13 medios más 1 da 15 medios sobre 15 medios, que si hago ley de la oreja queda 2 quinceavos. Y luego de tener ya la antiderivada, evalúo primero en 5. Entonces me haría 2 quintos de 5 por raíz de 5. 5 a la 4 por raíz de 5. Esto es lo mismo que escribir 5 a la 9 medios. Menos 2 quinceavos por 5 a la 7 por raíz de 5. Eso es lo mismo que escribir 5 a la 15 medios. Entonces ya evalúo en el extremo superior. Y ahorita resto cuando evalúo en 1. Bien, cuando evalúo en 1, 1 a la 9 medios, 1 a la 15 medios es 1. Entonces, por eso me va a quedar 2 novenos solamente, menos 2 quinceavos. Y ya aquí pues podrían usar calculadora o hacer la operación. Bien, si no, más bien usar calculadora porque este 5 a la 7 va a ser un número muy grande. Pero entonces de esa forma se hace la integral. Esta es semejante a la del ejercicio 6. Bien. Ahora, ¿tienen otra consulta?
¿Quién fue la estudiante que preguntó el ejercicio 10? Mira. Yo, profe, lo que pasa es que me confundo es como, por ejemplo, en sacar los límites con las ecuaciones que dan. Ah, bueno. Entonces esto va a ser una recta, ¿no? Entonces tiene que hallar la intersección de estas dos. Uno necesita graficar las funciones. ¿Bien? Es decir, nomás necesitamos hallar la intersección de estas dos funciones. Entonces, si quieren, podemos ver cuál es la intersección. Porque recuerden que, bueno, notemos una cosa aquí del problema. Mire que aquí X depende de Y, ¿sí notan? Si yo tengo el valor de Y, si me dicen que Y es 1, entonces X vale 0. Entonces aquí está un poquito al contrario de lo que hemos hecho siempre, porque siempre hemos tratado con integrales en la que Y depende de X, pero aquí es X el que depende de Y. Entonces esto ya sugiere que el siguiente orden de integración. Entonces noten lo siguiente. Uno cuando tiene una integral doble, tiene que ubicar primero quién va a variar libremente. Entonces en este caso parece que el que varía libremente es la variable es Y, que varía entre dos números. Y el X es el que va a variar entre las funciones. Ahí dice que X es igual a Y al cuadrado menos Y, ¿cierto? Y que X es igual a Y. Entonces miren que esto ya sugiere pues que la variación de X depende de Y, entonces puede ser que Y vaya a ir aquí y el Y cuadrado acá arriba. Puede ser una. Y aquí van a ir los puntos de intersección entre esas dos curvas. Bien, aquí, bueno, aquí va la función en cuestión. Entonces, primero hallemos la intersección de estas dos curvas. Pero quedó claro más o menos el análisis que hice, que este va a ser el orden de integración por la forma en la que nos están dando las dependencias, que es claro que es X que depende de Y. Por lo tanto, Sí, por eso profe. tiene que variar entre estas dos funciones. Aquí varía ella. Bien. Entonces, hallemos la intersección. Entonces, donde está X, sustituyámoslo por Y. Entonces me va a quedar que la intersección es, si X es igual a Y, entonces aquí podemos colocar Y. Me va a quedar que Y es igual a Y al cuadrado menos Y, ¿cierto? Y aquí podemos pasar este Y al lado derecho restando, entonces me quedaría que 0 es igual a Y al cuadrado menos 2Y. Profe, ese menos Y no pasaría a sumar. Pero lo Ah, que sí, sí, sí. yo pasé este hacia el lado derecho, Sí, sí, profe. que quede en la cuadrática igualada a 0. Bien. O bueno, usted puede pasarlo acá, suma, da 2Y positivo y luego lo pasa todo. Haría lo mismo. El hecho es que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. De hecho, ayer nos apareció esta cuadrática también, pero en la variable X. ¿Cuáles son las dos soluciones? Cuando Y es 0, porque si sustituyo Y por 0, se satisface que 0 igual a 0. Entonces, Y igual a 0 es una solución. ¿Y cuál es la otra solución? ¿Se acuerdan? ¿Qué estudiaron, muchachos? La otra que ustedes me dijeron, ni siquiera yo las calculé, sino que me acuerdo ahora. La otra es 2, ¿no? Porque sustituyo Y por 2 aquí, me daría 2 al cuadrado, 4. Menos 2 por 2, 4 y se satisface la ecuación también. Entonces, son las dos soluciones. Entonces, como estamos diciendo que la variación de Y es la libre, entonces Y va a variar entre 0 y
y 2. Ahora, como yo sé cuál va arriba y cuál va abajo de las dos funciones, ¿cómo es que hacíamos para darnos cuenta de eso? Darle valores, cualquier valor. ¿Cualquier valor o un valor que esté entre 0 y 2? Un valor Un que valor esté, que esté en 3 y 2. valor que esté entre 0 y 2. Entonces podemos coger el 1. Entonces, pues, ubiquemos aquí el 1. Coloco 1, esta primera parte me va a dar 0. Si evaluamos y en 1, esto va a dar 0 y esta va a dar 1. Entonces ya nos dice esto que este orden que yo había puesto, pero lo puse solo por decirlo, ¿no? Aclaré que había que ver. Entonces va a ser el contrario. Y aquí y y al cuadrado menos y. ¿Y cuál es la función que estamos integrando? Aquí que ubicamos la función, ¿no? ¿Cuál es la función? 3x² más y². Entonces, 3x² más y². Entonces aquí coloco esa función ya. 3. No sé si hay alguna duda. ¿Me pueden informar? X² más y². Y así se plantea la integral. Yo creo que es el mayor trabajo hacer el análisis. ¿Más preguntas? Profe, ¿y el de X y el de Y ahí quedarían bien? Sí. Sí, porque como dijimos al inicio, mire la forma en que nos están dando las funciones. Nos están diciendo que X es igual a Y a la 2 menos Y. Entonces está diciendo que X depende de Y. En los dos casos X depende de Y. Como X depende de Y, entonces la variable que varía libremente entre dos números es la Y. Y varía libremente entre 0 y 2. Cuando Y varía entre 0 y 2, X tiene que variar entre estas dos funciones. Bien. Entonces ese es el orden de integración. Por eso se encuentran los límites en Y, ¿sí, profe? Sí, exacto. Con límites en Y. Entonces aquí ya pues tenemos que resolver este integral. Y bueno, si uno quiere hacer un paso aquí, ¿cuánto da esta integral? ¿Cuánto da la antiderivada de esto? Esta primera parte me daría, como estoy integrando con respecto a la variable x, me daría 3 por x a la 3 sobre 3. Entonces me daría un x a la 3 solamente porque el 3 se cancela. Me quedaría x a la 3. ¿Y cuánto es la integral de esta parte de y al cuadrado? Como y cuadrado es una constante ahí, ¿cuánto daría la integral? X. X por y al cuadrado, por la constante que tenemos, ¿no? O sea, que haría la constante. Lo analizamos ayer también. Por X. Bien, entonces esta sería la primera integral y la evaluamos en los extremos que nos dicen. Si ustedes quieren, pueden hacer así, miren. Escribir cuando X es igual a, como integramos con respecto a X, entonces esa X quien sustituimos por Y en el extremo superior. Esta otra notación que puede ser más clara. Y cuando X vale Y a la 2 sobre 2. Perdón, Y a la 2 menos Y. ¿Qué estoy diciendo con esta notación? Que evalúo primero donde está X, coloco Y, hago las operaciones y resto. Cuando donde está X evalúo en Y a la 2 menos Y. Bien. Y cuando haga eso ya me va a quedar una integral que solamente va a aparecer la letra Y. Y esa se llama una integral de una sola variable. Aquí pues de Y. Bien. ¿Tiene más consultas sobre el ejercicio 10 o está todo claro? Adriana fue que preguntó, ¿no?
Está claro, profe. Bueno. ¿Más preguntas? Sí, profe, del ejercicio 15. Bueno. Entonces dice, halla el valor promedio de la función f en el rectángulo dado. Entonces, ¿cuál va a ser el valor promedio? El valor promedio de una función, ¿cuál va a ser? Permítanme aquí. Valor promedio, lo voy a anotar así, valor promedio, PP. Va a ser que va a ser la integral doble de la función. O sea, va a ser el volumen. Va a ser la integral. Voy a escribir esta notación en la región que nos hayan dicho de la función de dos variables. Bien. Por de x de y o de y de x, en el orden que nos convenga. Voy a escribir así, de y de x. Va a ser esta integral, que ustedes la saben calcular ya, dividido el área de esta región R. Recuerden que la región R está en el plano XY. Entonces ella tiene un área. ¿Y cómo se va a calcular esa área? La misma integral doble. Pero ya no coloco la función, sino que solamente defino los límites e integro con respecto a y x. Eso me daría el área de la región R. Bien, voy a escribir por aquí. Área de la región R. Bien. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué es que esto me daría el área? Eso sigue la misma idea de cuando integramos, por ejemplo, ¿qué pasa si yo integro la función de 0 a 3? ¿Cuánto me da esta integral? Una pregunta aquí. Integral de 0 a 3 de x. Sería X si la evaluamos en 3 menos evaluada en 0, ¿no? Sería 3. ¿3? 3, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿ese 3 qué quiere decir? Ese 3 quiere decir que es la longitud del intervalo. Mire, si yo ubico el intervalo 0, 3 aquí en la recta, está el 0 y aquí está el 3. Entonces, la longitud de este intervalo es 3. Entonces, cada que ustedes vean cualquier, por ejemplo, si cualquier integral donde aparece 1 por dx, que eso es lo mismo, eso me da la longitud del intervalo. Ya si yo coloco una función aquí, yo coloco aquí en lugar de 1, coloco una función f de x, entonces sí me daría el área bajo la curva, como hemos mencionado otros días, ¿no? Pero cuando coloco 1 me da la longitud del intervalo. Entonces aquí es lo mismo. Si yo coloco la función, me da el volumen, que es la parte de arriba. Pero si no coloco nada, si coloco el 1, eso me da el área de la región R. Bien. Entonces eso es más o menos la idea que está ahí detrás. Entonces eso es la definición del valor promedio de una función. Entonces hay que calcular estas dos integrales y hacer la división. Bien, sería el volumen. Es un volumen sobre área a la final. Me da el valor promedio. Ahora, veamos cómo están definiendo la región R en este caso. Entonces dice que la región R tiene vértices en estos puntos. Estos son coordenadas en el plano cartesiano. Bien. Entonces uno tiene que ubicar estas coordenadas y encerrar el área que definen. Tal vez sea un cuadrado o un rectángulo. Entonces veamos aquí en estas notas que dice. Miren las notas. Por si de pronto preguntaban eso. Entonces, esta es la función que queremos integrar del ejercicio 15, ¿no? Que me han consultado. Y aquí ubiqué en el plano cartesiano los puntos. Entonces, este es el punto de coordenadas menos 1,0, el punto de coordenadas 1 en x, 0 en y, punto de coordenadas 1,5 y menos 1,5. Por lo tanto, si uno de esos puntos, esa región que es un rectángulo,
¿Cuánto mide la base del rectángulo? Entonces, miren, ¿cuánto? 2. 2 y de altura 5. Entonces, miren que en este caso no tengo que hacer una integral doble para hallar el área de la región R. Si yo hago una integral doble, tendría que colocar la integral de menos 1 a 1, que es donde varía x, y la integral de 0 a 5, que es donde varía y, de y de x. Y si la hago me da 10, pero no necesitamos desgastarnos así. Simplemente note que es un rectángulo de base 2 y altura 5. Por lo tanto, el área va a ser 2 por 5, 10. Entonces ya tenemos la parte inferior del resultado, ¿no? Es decir, en este caso ya sabemos que esto va a valer 10. Entonces ahorita vamos a calcular la integral del volumen. Pero va a ser fácil, ¿por qué? Porque noten que x y y varían libremente. Noten que x va a variar desde menos 1 hasta 1 y que y va a variar de dónde a dónde. De 0 a 5. Muy bien, de 0 a 5. Ya aquí ubico de 0 a 5. Entonces ahí ubico la función. Entonces veamos las notas mejor. Ah, no, no lo escribí. Bueno, entonces ustedes ya saben. Sería de 0 a 1, de menos 1 a 1, y la variación de x, y la de y sería de 0 a 5, y aquí ubico pues la función. Si quieren, me lo planteo bien. Entonces, yo escribo mejor aquí. De menos 1 a 1, de 0 a 5, de la función que es x cuadrado de por dy de x. Tenemos que resolver este integral primero. Bien. Entonces, ahí les dejo a ustedes lo siguiente. Entonces, lo que nos dé esta integral, el valor numérico que dé, lo dividimos pues entre 10, ¿no? El valor promedio va a ser esa fracción ahí. En este caso. Bueno, ¿más preguntas? Creo que ya esta nota aquí ya sobre la otra sección. Profe, ¿puede dejar ver la pizarra, por favor? La pizarra sí. Profe, y de ahí ya teniendo ese valor, ya se integra como el otro que nos explicó en clase. ¿Cuál valor? El 10, o sea, el R. ¿El R? El 10 lo calculamos así como nos quedó nos vimos que la región R es un rectángulo. Entonces ya, como es un rectángulo, pues ya sabemos que el área va a ser 10, porque tiene base 2 y altura 5. Pero si no, si ustedes quieren también la pueden hacer así. Esta misma integral de menos 1 a 1, de 0 a 5, de yx. Si ustedes hacen esta integral, esto también les va a dar 10. O no estoy respondiendo su pregunta. ¿Sí No, era esa no, su profe, pregunta? o sea, listo, o sea, nos piden hallar R, el valor promedio, para después hacer la integral, o no, es que es donde no entiendo, el ejercicio 15. Sí, como le digo, el valor promedio va a ser... Profe, o sea, mi pregunta es del inciso B. Bueno, entonces vamos a ver el inciso B. Ah, no, es que está... Ah, bueno, aquí sí hay un error. Aquí tiene que escribir f, ¿no? F de x, y igual a x cuadrado más
X cuadrado por Y cuadrado, y aquí también una F, ¿no? Ahora, el inciso B es otra función ya, hacer lo mismo pero con esta función, con la función X seno de X por Y. Y la región R la describen así. Tal vez, ¿qué quiere decir esto? Esta otra notación para describir, tal vez si eso no está claro. Ahí dice de 0 a pi medios. ¿Cómo que es lo otro? Entonces el inciso B es hacer lo mismo pero con la otra función. Con la función f de xy igual a x por seno de xy. Es lo mismo. Entonces hay que calcular el volumen y también el área de la región en la que estamos integrando. Aquí me da x seno de xy. Esa es la función. Ahora, la región que nos dicen ahí dice de 0 el intervalo 0 pi medios. ¿Y cuál es la otra parte? Que no puedo ver más. Cero pi medio. Entonces usted aquí ubica 0 pi medios, porque el primer intervalo se refiere a la variación de x. 0 pi medios. Y la otra es de 0 a 1. Permítanme, yo les coloco el PDF para explicarlo. Esto aquí quiere decir que x varía entre 0 y pi medios, que es la primera coordenada. Y esto quiere decir que y varía entre 0 y 1. Bien. Cuando yo multiplico estos dos intervalos, ¿qué me va a dar eso? Entonces, eso es notación simplemente. Entonces, aquí está el primer intervalo de 0 a pi medios y el otro de 0 a 1. En y. Entonces, cuando yo multiplico este intervalo aquí, por se me define este rectángulo. Bien. Entonces estoy integrando sobre todos estos puntos que están aquí. ¿Correcto o no? ¿Esa era su pregunta? Sí, sí, señor. Porque, o Sí, sea, ahí estaba la multiplicación, pero no sabía cómo hacerla. sí. ¿Y cuál es el área de este rectángulo? En este caso, el área de ese rectángulo va a ser que la base mide pi medios y la altura mide 1. Entonces sería pi medios por Base 1. por altura. Entonces sería pi medios, ¿cierto? Porque la base mide pi medios, altura 1. Entonces ya usted tiene la parte del área. Y ya la integral, como la plantea, pues nuevamente x y y varían libremente. Entonces podemos decir que x varía entre 0 y pi medio. Y y varía entre 0 y 1. Entre 0 y 1 aquí coloco la función de y de x. Aquí coloco pues esta función, ¿no? Entonces lo que nos dé esa integral, si lo dividimos por pi medios, ese va a ser el valor promedio. Bien. ¿Más preguntas? ¿Sí le quedó claro ahí su Sí, inquietud o sí, no? señor. Sí, sí, señor, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Pues está todo bien. Hay que hacer los ejercicios, muchachos, ¿no? Practicar bien. No dejar solo para el último día del taller porque entonces se estresan ese día. Profe, o sea que es lo mismo que lo anterior, ¿no? Ya como tenemos R, pues después solo es hallar la de arriba, que es el volumen, y dividirlo sobre esa R, ¿sí? Exacto. Sí. Bien. Y aquí está este ejercicio 13 también es interesante, ¿no?
Dice, halla el volumen del sólido, debajo del paraboloide tal, y arriba la región limitada. Entonces tenemos que hallar la intersección entre estas dos curvas, ¿no? Para encontrar los límites de integración. Entonces, venga, si yo hice ese ejercicio. Sí, lo hice aquí. Pero entonces voy a dejar que ustedes lo piensen un poquito más y luego si necesario. Ese 13 también está interesante. O si quieren, nos quedan 3 minutos para que acabe esta otra sección. Entonces, si quieren esos 3 minutos les voy a dar unas ideas. Entonces dice, hallar el volumen del sólido. Todo aquí está la función de dos variables. Y la región R está en la intersección de estas dos parábolas. Entonces noten que esta parábola es una parábola normal. Y igual a x cuadrado. Entonces habría hacia arriba de las normales. Pero esta dice que y cuadrado es igual a x. Entonces esta es una parábola que tiene su eje. Esta es de las típicas. Esta tiene su eje en el eje Y, su eje principal, el eje principal de la parábola. Y este de aquí tiene su eje principal en el eje X. Entonces yo me tomé la tarea de graficarlas, pues, a ver eso. Entonces, miren, y igual a x cuadrado es esta parábola aquí normal, ¿bien? Que abre hacia arriba. Y la otra es y cuadrado igual a x. Entonces, como les digo, esta tiene su eje principal aquí en este eje X. Y ellas intersectan en el primer cuadrante en esa región que sombría aquí. Entonces noten que intersectan aquí en el origen. Las dos tienen vértice en el origen, claramente ahí se intersectan. Y por acá también, en x igual 1, en punto 1,1. Entonces la región R es esta que se define aquí. Bien. Entonces al hacer el dibujo uno ya tiene prácticamente terminado cuáles son los puntos de aquí. Profe, o sea que ahí ya serían hallar los límites, pero con respecto a X, ¿verdad? La que Sí. varía ahí es Y. Podemos plantearla de las dos formas si quieren. Podemos hacer ese ejercicio de plantearla con respecto a X y con respecto a Y. Con las dos es viable. Por ejemplo, yo la hice con respecto a X. O sea, X variando libremente entre 0 y 1. Y cuando X varía entre 0 y 1, miren aquí, ¿cuál es la gráfica que está por encima? La gráfica que está por encima es esta de X igual a Y cuadrado. Pero como estoy haciendo con respecto a X, estoy diciendo que X varía libremente, entonces Y tiene que depender de X. Por lo tanto, esta curva que está aquí, la que está arriba, es lo mismo que tener raíz de X. Entonces arriba tenemos raíz de X y abajo tenemos X cuadrado. Es por eso que hay que plantear la integral de esta forma. Bien. Entonces, si quieren, ahorita lo seguimos mirando. Se nos acabó el tiempo, nos queda un minuto en esta sección. Entonces, descansen 10 minutos y enseguida continuamos. Bueno, Profe, ¿por qué raíz de X? sí, ya vamos a ver eso. Sino que aquí Bueno. se va a cortar.